Hay una clase de valor que es elevada y consciente, que conoce el peligro, pero se niega a dejarse intimidar. Quédate para que aprendamos a cómo ser leales a Dios por encima de todo. La curación del cojo había tenido lugar en una parte del área del templo que siempre estaba llena de gente. En este escenario tan abarrotado de gente se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos estaban seguros de que si no se detenían a los apóstoles habría disturbios y desórdenes, con consecuencias funestas para su posición. Así es que se propusieron cortar en su principio aquel brote peligroso. Y esa fue la causa de que Pedro y Juan fueran arrestados tan pronto. El tribunal ante el que comparecieron Pedro y Juan era el Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos. Aún bajo el dominio de Roma, el Sanedrín tenía autoridad para arrestar. Los saduceos estaban resentidos de que Pedro y Juan enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos no creían en la vida después de la muerte o en la resurrección. Normalmente esto sería una experiencia intimidante para Pedro y Juan. De repente, arrestados, con oficiales resentidos, tratados bruscamente, amenazados y echados a la cárcel. El ambiente tenía la intención de hacerles sentir miedo. Me imagino que los amenazaban diciéndoles: si siguen predicando los arrestaremos y los golpearemos. Si siguen predicando, lastimaremos a tu familia. Recuerden lo que le hicimos a Jesús. A pesar de la oposición en contra del Evangelio, el número de los cristianos seguía aumentando, creciendo a 5.000 de los 3.000 que habían sido contados la última vez. La oposición no estorbó a la iglesia en lo más mínimo. Las muestras de poder, las amenazas, la intimidación fue ineficaz. Más personas comenzaron a seguir a Jesús. La oposición al Evangelio solo trajo una explosión de que la gente quisiera conocer a Jesucristo. Hechos capítulo 4, verso 7 dice: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando leemos este discurso de Pedro y recordamos a quienes los dirigió, no podemos por menos de reconocerlo como una de las mayores pruebas de valor que se han dado en el mundo. Iba dirigido a una audiencia formada por los más ricos, intelectuales y poderosos del país. Y sin embargo, Pedro, un sencillo pescador galileo, se presenta ante ellos como su juez, más que como su víctima. Además, este era el tribunal que había condenado a muerte a Jesús. Pedro sabía que se estaba jugando la vida. Hay una clase de valor mucho más elevada y consciente que conoce el peligro, pero se niega a dejarse intimidar.
Pedro dio muestras de esta clase de valor. A pesar del peligro que corría, no se cayó. La llenura del Espíritu Santo que Pedro experimentó cuando fue bautizado en el Espíritu Santo no fue un evento de una sola vez. Era algo que Dios quería seguir haciendo continuamente en sus vidas. Quería mantenerlos llenos de su Espíritu Santo. Pedro predicó a Jesucristo, el Jesús que ellos crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, el Jesús quien sanó a este hombre. Pedro no solamente proclamó a Jesús como un camino de salvación, sino como el único camino de salvación. La idea que en ningún otro hay salvación y de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos es difícil de aceptar para muchos. Pero está claramente declarada. El Sanedrín consideraba a Pedro y Juan hombres sin letras y del vulgo. La palabra que se traduce por sin letras quiere decir que no tenían ninguna clase de preparación técnica, especialmente en las cuestiones intrincadas de la ley. La palabra que se traduce por del vulgo quiere decir que eran laicos sin cualificación profesional. El Sanedrín, como si dijéramos, lo veía como personas sin títulos académicos ni categoría profesional. A menudo le es difícil a la gente sencilla enfrentarse con los que presumen de intelectuales. Pero el que tiene a Cristo en su corazón tiene una dignidad que no da ninguna universidad. Y en segundo lugar, el Sanedrín recurrió a las amenazas. Pero el cristiano sabe que lo que los hombres le puedan hacer es cosa de un momento, mientras que las cosas de Dios son para la eternidad. Al enfrentarse con este ataque, Pedro y Juan tenían ciertas defensas. La primera, un hecho indiscutible, que el cojo había sido sanado. Eso no se podía negar. La defensa más incontestable del cristianismo es un cristiano que es testigo del poder de Dios. Y la segunda defensa, una total fidelidad a Dios. Si tenían que escoger entre obedecer a los hombres o a Dios, Pedro y Juan no vacilaban en lo más mínimo. La defensa más grande de un cristiano es la de una experiencia personal con Jesucristo. Nada puede refutar la realidad del poder de Dios en nuestra vida. Y esto es algo que no les había llegado de oídas. Sabían de primera mano que era verdad y estaban tan seguros que estaban dispuestos a jugarse la vida por Él. La gente debe ir directamente a Jesús, pero muchas veces no lo hacen. El único Jesús que verán es el que brilla a través de nosotros. Debemos trabajar para que se note profundamente que hemos estado con Jesús y que sea tan obvio en nuestras vidas como la fue en la de los apóstoles. Era evidente que los apóstoles debían obedecer a Dios en vez del hombre. Pedro y Juan hicieron un apelo efectivo a esta verdad. Ellos dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No permitas que nada ni nadie te haga desistir del llamado que Dios te ha hecho. Se habría podido pensar que cuando volvieron Pedro y Juan y contaron lo que les había pasado, se apoderaría de la iglesia una gran depresión al considerar los problemas que se le venían encima. Pero lo que ocurrió fue que vino una gran convicción y fortaleza a sus vidas. Debemos estar convencidos del poder de Dios y que el Creador y sustentador de todas las cosas está de nuestra parte. Quien está con nosotros es mayor que todos los que puedan estar en nuestra contra. Ora para que Dios te dé valor. No pretendamos enfrentarnos con la situación dependiendo de nuestras propias fuerzas, sino que busquemos el poder que está por encima de todo. Que Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición a tu vida. Nos veremos en la próxima oportunidad.